Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en esta transmisión especial del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y estamos muy contentos de recibir esta noche a Carlos Garrido. Carlos, bienvenido. Gracias, Oscar. Es un placer estar contigo hoy. Gracias. Pues aquí vamos a hacer dos cosas. Vamos primero, pues, a hablar de algunas publicaciones, esta publicación en especial, ¿no? El fetichismo de la pureza. Ahorita nos explicará Carlos de qué va. Es muy interesante, sobre todo porque aquí en México está ocurriendo también un excelente ejemplo del fetichismo de la pureza. Y bueno, lo que quiero comentar es de que Carlos es un extraordinario marxista. Y además pues está en la batalla permanente, ¿no? En la acción política, que eso es muy importante, ese puenteo, y para nosotros es un gusto tenerte aquí, Carlos, sobre todo también porque el objetivo de esta transmisión también es que a la par que nos hables un poquito de tu libro, pues discutir, dialogar de cómo vemos el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Específicamente, por supuesto, desde la visión del materialismo histórico, ¿no? Del pensamiento marxista, porque pues ya ven que es una batalla, ¿no? Por mucho tiempo pareció que Marx estaba ya. Sí. Cuando cayó el muro de Berlín, El fin de la historia. el fin de la historia, exactamente. Pero ahora las cosas se están moviendo. La emergencia de China es un punto de referencia muy importante, ¿no? Yo creo que, ¿qué pensaría Mao Zedong de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo esta noche. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a los que están viendo esta repetición, por supuesto. Yo soy Oscar Rojas, el economista de Azufre, y les recordamos que estamos transmitiendo simultáneamente en nuestra página de Facebook, Centro ECC, Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, YouTube, Academia del Azufre, y estamos también, por supuesto, en X, ¿no? En @Banda del Azufre. Y pues bueno, pues sin más, pues me gustaría, Carlos, que nos platicaras, bueno, uno, que por favor te presentaras, de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál es tu camino, y que empieces ahí a introducirnos, pues, cómo llegamos a este libro, que por supuesto vamos a estar ahorita también pasando ahí. Hay una forma, ¿no? De Sí. obtenerlo online, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de esta forma, pero pues, ¿qué nos dices, Carlos? Bienvenido. Sí, gracias. Una de las cosas que encontré interesante el octubre pasado cuando estuve en México fue de que desafortunadamente el problema del fetiche de la pureza no es limitado Uh-huh. a los Estados Unidos, parece. Pero soy cubano-americano, nací en Cuba, me crié desde los 3 4 años en los Estados Unidos, por eso tengo algunas dificultades con el lenguaje que se van a oír en algún momento en esta transmisión. Me crié en Miami, que es el centro de lo que le decimos la gusanería, que es un término que viene de José Martí, que en nuestra América describe aquellos títeres que venden a la patria por dinero en su bolsillo, como gusanos de corbata, y de ahí sale el nombre de gusanos para aquellos que se fueron de Cuba y que no solo han condenado la revolución cubana, sino que han creado hasta una industria basada en condenar completamente la revolución cubana y tratar de derrocarla por cualquier forma posible. Pero estando en un país con las contradicciones que hay en Estados Unidos, en un país en el que hasta el estado de bienestar nunca se pudo desarrollar como se desarrolló en Europa, no tenemos, por ejemplo, salud universal garantizada, la educación avanzada universitaria es una realidad que muy poca gente puede experimentar, y es que aquellos que lo hacen, como yo,
y mi pareja salen con una deuda increíble. Yo ahora estoy en un proceso de empezar la familia, pero ando con $100,000 de deuda por por querer estudiar y tomar la vía del sueño americano que dice la sociedad que debes tomar si quieres triunfar. Pero desde muy chiquitico empecé a ver las contradicciones de la sociedad en la que vivía, estando en Miami, y estuve a 15 minutos de la playa. Y en la playa uno ve los edificios inmensos, grandes, y sabe que están vacíos porque es por la noche y la gran mayoría de las luces no están prendidas. Pero mira para abajo y ve deambulando por las calles cientos de gente sin hogar. Y aunque hubiese tenido 8 o 9 años, eso es algo que te hace reflexionar. Claro. Y de que no le pude dar respuesta por mucho tiempo. Después, alrededor de los 10 años, mi mamá para a mi hermana y desarrolla fibromas internos. Y se presenta con la pregunta que millones de americanos se presentan: ¿debo obtener el procedimiento médico que necesito para garantizar la sobrevivencia, pero endeudar a la familia con una deuda de quién sabe cuánta generación tendrían que pasar antes de poder pagarla? ¿O sigo por ir para adelante sin la operación y sin la deuda? Mi madre siguió por ir para adelante, pero en el proceso de reflexionar sobre la pregunta esa, varias amistades de la familia y partes de la familia también, que de toda la vida siempre lo que hacían era condenar a Cuba, hablar de los Estados Unidos como el mejor país del mundo, le dijeron algo muy raro a mi madre. Le dijeron: ¿por qué no te vas a Cuba a coger la operación? Y ahí de nuevo, 10, 11 años, digo, coño, si esta gente se la pasan diciendo de que Cuba es una tiranía, la dictadura castrista, el peor país del mundo, y este es el mejor país del mundo, ¿por qué esta situación? En 2016, cuando estoy terminando high school, que sería aquí en México, ¿cómo se describe? La preparatoria. La preparatoria. Empieza la campaña de Bernie Sanders, que es por supuesto un socialdemócrata, se describe como un demócrata socialista, pero es la misma tradición esa de la zona internacional. Pero empieza a darle respuestas a algunas preguntas, hablando sobre la mercantilización de la medicina y los intereses privados, los intereses basados en obtener lucro que dominan la educación, el sistema de salud, el sistema, todo el resto de la sociedad americana. Y me empiezo a involucrar en el movimiento Bernie, coincide con la entrada mía a la universidad. Entro a la universidad a estudiar filosofía y tengo la suerte de tener consejeros en filosofía, en sociología, en ciencia política, en economía, que son marxistas, que militan en la organización local del DSA, los Demócratas Socialistas de América. Una organización con muchos defectos, pero de forma local, algunos de los defectos que tiene la organización de forma nacional no se veían mucho de forma local. Porque, por ejemplo, los meetings lo hacíamos en el centro del sindicato UAW, de los trabajadores, el sindicato de los trabajadores de automóviles. Y gran parte de los cuadros, aunque no era partido, de los cuadros que estaban participando en la organización, era gente de clase obrera, no solo profesionales, académicos, la inteligencia. Entonces, me pude desarrollar mucho en esos años de forma de praxis, en las calles, haciendo actividades como activista, y también de forma teórica, teniendo el guía de profesores que eran marxistas. Y cuando termino la licenciatura es cuando empieza COVID, y pude reflexionar el año anterior en un evento que era la Conferencia del Socialismo del 2019, que ocurre en Chicago, y en el cual organizaciones trotskas y demócratas socialistas tienen un panel que consideré muy interesante, donde supuestos socialistas estaban describiendo a China, a Nicaragua, a Cuba,
como países totalitarios. Y la semana después salió un artículo por parte de The Grey Zone, que es un website investigativo de periodistas de izquierda muy, muy bueno, escrito en combinación por Ben Norton y Max Blumenthal, que se han roto desde entonces, pero... Y lo que demostró es de que los panelistas habían recibido ya hace décadas mucho dinero de la USAID, de United States Agency for International Development. Acá lo conocemos tradicionalmente como la USAID. La USAID, exactamente, que es obviamente una institución que nace precisamente para hacer lo que la CIA estaba haciendo y que ya no pudo hacer cuando se reveló al público las actividades que hacía la CIA. Sí, de intervención permanente, ¿no? Intervención política, intervención social, intervención ideológica, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que desarrollé ya como una persona de pensamiento marxista-leninista es, ¿cómo es posible de que una izquierda en un país en el que el macartismo ha sido tan central para la ideología estadounidense capitalista tenga las presunciones mismas del macartismo sobre el socialismo? ¿Qué tipo de arrogancia es necesaria para de que digan estos individuos y organizaciones de que el socialismo ha fallado en el mundo entero, pero somos nosotros los virtuosos europeos y gringos los que vamos a hacer que funcione por primera vez? Y lo consideré muy absurdo. Y aparte de eso, hubieron problemas de confrontamientos culturales muy interesantes entre la relacionalidad pequeña burguesa y de clase media de los que estaban presentes en el evento, que todo tornaba alrededor de la cuestión de la comodidad. Por ejemplo, no dejaban que la gente aplaudiera, porque uno se levantaba y decía, no, tengo una especie de autismo, de problema mental que no me deja oír. Entonces, pues, alguien le respondía y otra persona de la audiencia se levantaba y decía, no, por favor, no usen términos que no son neutrales en términos de género. Y yo que estaba adaptado a andar en el sindicato con los trabajadores con el proletario, que tiene una cultura muy diferente, dije, ¿qué coño es esto? ¿Qué es esto? Es una cultura de clase media que me repeló a mí y que sabía de que si estaba presente en las comunidades de clase obrera en las que militaba, hubiese repelado a toda la clase obrera. En conjunto con eso, también vi un análisis de los Estados Unidos, obviamente el país en el que estábamos luchando, un análisis muy extraño, que en la parte ultraizquierdista de la organización describía a los Estados Unidos como un país que se podía reducir al genocidio de los nativos, a la esclavitud de los afroamericanos y al imperialismo y a otras cosas también horribles. Y entonces de que el proyecto del socialismo se describía como la abolición de los Estados Unidos. Y eso lo encontré muy interesante porque teniendo un basamiento en la historia del macartismo, lo que hizo el macartismo es presentar el socialismo, el marxismo, el comunismo como algo ajeno, como algo que está en una posición completamente antiética a lo que significa ser, allá le decimos americano, sería estadounidense, aquí. Sí. Y la respuesta de los comunistas siempre ha sido, no, son ustedes la élite, los que son verdaderamente antiestadounidenses. Son ustedes los que odian al pueblo. Son ustedes los que mantienen al pueblo empobrecido, alienado, periódicamente mandándolos a la guerra para que regresen en cajas o con mutilaciones que no son solamente físicas. Exacto. El PTSD, los problemas mentales que desarrollan la gente que terminan en la guerra y que se dan cuenta muy rápido por qué están ahí y qué interés son los que verdaderamente están sirviendo.
Entonces, por un lado, la respuesta de los comunistas estadounidenses siempre ha sido: nosotros somos los verdaderos patriotas, porque somos los que amamos al pueblo, los que amamos el legado progresista del país y los que queremos llevar al país para adelante, hacia el futuro. Y tenemos una izquierda, me di cuenta ya en 2019-2020, que está completamente contraria a eso, que acepta el arma que usó McCarthy en contra de la izquierda, que era el arma de ustedes son anti-estadounidenses, que le toma el arma a McCarthy y se la pone ellos mismos en el cuello. Qué imagen tan fuerte. Y en la tradición comunista, esto tiene un nombre, que sale de los escritos de Dimitrov sobre precisamente el fascismo y cómo derrotar al fascismo. Y el concepto es el nihilismo nacional. El rechazo completamente del pasado por sus impurezas. Entonces, estas tres razones centrales, que incluye otra, que es el tema de cómo se leía la clase obrera en el medio oeste, que es donde estaba, que votó mayormente por Trump, se interpretó desde las instituciones de la izquierda estadounidense, las bases centrales de las cuales están en Nueva York y en California, en las costas del país, en las secciones del país que son más cosmopolitanas. Se interpretó el movimiento MAGA, Make America Great Again, el movimiento de Trump, se interpretó como un movimiento fascista de una clase obrera que representaba una canasta de deplorables, como dijo la camarada Clinton. y yo estuve en ese momento 4 años alrededor de esta gente. Y en la organización socialista que teníamos en la universidad, el 80% de la gente del comité central venían del movimiento Trump. Y tuvimos la experiencia directa, que nadie nos la puede negar, del hecho de que era infinitamente más fácil radicalizar a alguien que estaba con Trump, de clase obrera, o del campesinado, de los farmers. ¿Cómo se diría farmers en español? Sí, los campesinos. Los campesinos. Que convencer a un liberal del Partido Demócrata de clase media, cuyos padres eran abogados o empresarios o lo que sea, y que tenían posiciones liberales en cuestiones sociales, de género, o de lo que sea. Entonces, este análisis de cuáles eran los frenos principales de la izquierda, que creaba el breche entre la izquierda y la clase obrera, nos lleva a mí y a mi colega Eddie Smith a crear el Instituto Midwestern Marx. Inició como un website tipo blog para reflexionar sobre las cosas locales, pero el colega mío, Eddie Smith, una persona con una visión increíble, decidió empezar a hacer TikToks. Yo pensé que era una locura, porque en ese momento era una aplicación de baile. Pero empieza a hacer TikToks de 1 minuto sobre la teoría básica del marxismo y sobre análisis político en las noticias. Y explotamos. Dentro de 8 meses a 1 año, acumulamos casi 400,000 seguidores. En varios videos con bastante frecuencia llegamos a millones de views. Y teníamos confrontamientos con gente, ideólogos capitalistas famosos como Jordan Belfort, que es el que se le hace la película The Wolf of Wall Street, la de Leonardo DiCaprio. Sí. Él hace un video sobre Venezuela, criticando a Venezuela. Si eres socialista, vete para Venezuela. Nosotros le hacemos una respuesta. El video él coge 3 millones de views, de nosotros 8. Excelente. Que estábamos haciendo algo que nunca había pasado anteriormente en la historia del socialismo estadounidense. Exacto, porque es así como se suele ver, ¿no? O sea, como anquilosado el lenguaje del marxismo, como si no estuviera hablando nunca de lo contemporáneo, pues, ¿no? Y ahí fue esa combinación a través de redes, se viralizó. Es como, ya ves que pues el inicio de la carrera de Marx pues tiene que ver con los sensores, la prensa, y de repente es como saltarlo, ¿no? O sea, como la posibilidad de saltarlo, ¿no? Es entender qué es lo que son las redes sociales. Y las redes sociales, por supuesto, controladas por Silicon Valley, por el gran capital, manipuladas, censuran algunas cosas, y de eso podemos hablar, de las censuras que hemos tenido, y promueven otras cosas.
Pero la verdad es de que cuando la gente tiene en su bolsillo un teléfono en el cual andan de 3 a 5 horas, ese es el averaje en los Estados Unidos, en las redes sociales, y de donde sacan las opiniones políticas y las presunciones sobre el mundo, las redes sociales entonces se presentan como un terreno de la guerra ideológica, un terreno donde la guerra de posición, como diría Gramsci, se tiene que llevar a cabo. Y esto es algo que de forma muy intuitiva entendió el socio mío. Yo como filósofo estúpido no, no había entendido, pero él sí. Y explotamos en las redes y eso nos da un nivel de responsabilidad muy interesante. Empezamos a traer a mentores, gente que llevaban 6 décadas en el movimiento comunista, y desarrollamos otra parte del instituto. El blog se convierte en un website, hacemos un canal de YouTube para hacer entrevistas con teóricos marxistas y militantes, hacemos un cuaderno de estudios del socialismo americano estadounidense para recuperar la historia progresista que es domesticada o borrada por la élite de forma intencional. Sí, y por ejemplo, ahorita, por ejemplo, estoy seguro que lo que nos están escuchando, y muchas veces lo he escuchado, de que no se concibe la posibilidad de esto, ¿no? En Estados Unidos, pues, ¿no? Porque a nosotros en América Latina es como si fuera un think tank Sí. totalmente homogéneo, ¿no? Y contundente, pero existe este movimiento, existe esta historia, estos antecedentes progresistas y además una historia también muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba recientemente revisando también un poquito ciertos pasajes de la biografía de Marx, donde pues para Marx Estados Unidos es una posibilidad Marx, enorme. Engels, Lenin. Si uno estuviera apostando al doblar del siglo XX, ¿qué país hubiese tenido la primera revolución socialista? No serías muy inteligente si no tendrías los Estados Unidos en los primeros 3, ahí con Alemania El top y 3, quizás claro. Inglaterra. Porque había, cuando empezamos, tenemos el cuaderno y cuando empezamos a investigar esta historia, yo especialmente que me pongo a investigar los orígenes del socialismo estadounidense, está la tradición utópica del utopismo moderno que nace en los Estados Unidos con Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier. Fourier, los 3 básicos de los cuales habla Engels y Marx, que son una inspiración central para el marxismo, el socialismo científico, pero también una tradición que nunca se ha hablado, que hasta hoy en día no se habla, que surge de los años 20, del 1825-26 hasta los años 1840, en donde los que participaron y tenían conocimiento de los proyectos utópicos reconocen las limitaciones del atentado de escapar el sistema para crear sociedades comunales dentro del sistema, pero escapando. Y basándolo en un entendimiento de que tenemos que apelar a la ilustración de la burguesía para que nos dé el dinero y capital para poder crear estas comunidades comunales. Y gente como William McClure, que fue involucrado en el proyecto de New Harmony en Indiana con Robert Owens, sería uno de los primeros que dice, aquí hay limitaciones. Pero gente como Langdon Billsby, que era un trabajador de empresa, Cornelius Blatchley, muchos, hay como una media docena de ellos, tratan algo muy interesante, que es entender de forma sistemática el orden actual para, en base de ese entendimiento concreto, poder tener la capacidad de saber cómo dentro del sistema actual existen posibilidades para la creación de un nuevo sistema, el cual le llamaban comunismo, comunalismo, etc. Y el cual se basó en las presunciones y los valores que se desarrollan en la Declaración de Independencia y de la
de la ideología democrática de Thomas Jefferson, Ujú. que presenta los valores burgueses, progresistas, universales, valores que obviamente ellos entendían que no se podían realizar plenamente dentro de las estructuras del capitalismo, porque puedes tener mucha democracia formal en términos de elecciones políticas, pero si vas al trabajo 10 a 12 horas al día y tienes un patrón que te dice qué es lo que tienes que hacer todo el tiempo, ahí no hay democracia. Y cuando el patrón ese tiene, en base del poder económico que existe, la habilidad de controlar las cortes, o sea, el derecho, la educación, las redes de comunicación, los periódicos y la política, ¿dónde está la democracia? Exacto. ¿Y qué es eso sino el socialismo científico? Ujú, 20 años antes ujú, de los textos de Marx y Engels. Obviamente no tienen el entendimiento concreto, ujú. complejo, que produce... Todas las consecuencias Sí, evolutivas de la claro, forma de vida claro. capitalista, ¿no? Pero están aproximando a Marx Ujú, 2 décadas antes de Marx en exacto. los Estados Unidos y nadie lo conoce. Nadie lo conoce en el mundo socialista eh, eh, mundial y menos aún en los Estados Unidos. Ujú, Oscar, si en los años 1820 en México hubieran teóricos desarrollando el socialismo científico para los partidos comunistas que surgen en el siglo XX, estas figuras tendrían que ser centrales. totalmente. Serían nuestros Marx. Exacto, Pero en los justamente. Estados Unidos no ha pasado. Ujú, Todavía ni se les reconoce. exacto. Justo eso pasa también en México. De hecho, ahorita que estabas recordando esto, hay una figura que se llama Ignacio Ramírez, el nigromante. Y el nigromante tenía por ahí de los 40 del siglo XIX una publicación. Hace cuenta como las de Marx, ¿no? Ujú. Y donde los temas tenían que ver precisamente con estas cosas que estaban surgiendo apenas y que tenía que ver todavía muy claramente con el asunto de la jornada de trabajo. O sea, estos elementos de la discusión, de la reflexión en torno a la disputa del tiempo, ¿no? Del tiempo Ujú. necesario, el tiempo excedente y toda esta nueva forma que fue pues un cambio, ¿no? Radical, ¿no? Para la época. Entonces ahora como lo dices, ¿no? En todos lados surgieron Sí, un montón de Marx, ¿no? porque es un sistema que ya se estaba globalizando, Ujú. o que ya en parte, en términos de la creación del mercado internacional, ya se había creado. Y las contradicciones en todos los lugares eran muy similares. Totalmente. Y iban a surgir de forma natural, orgánica, gente que iba a reflexionar sobre esas contradicciones. Exactamente. No sé si tú estés de acuerdo, pero por ejemplo, los primeros años del siglo XIX, pues es toda la oleada de independencias Ujú, en América Latina. Y tiene que ver precisamente con esto que también le tocó ver a Marx y a Engels, este cambio de la vieja forma feudal ujú. a los modernos estados capitalistas, ¿no? O sea, que se vuelve una necesidad de Sí, funcionamiento por las nuevas relaciones mundiales que se están sí, generando, ¿no? sí, 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 no, absolutamente. Y entonces tenemos estas posiciones que vemos como no solo eh, hace imposible de que la izquierda verdaderamente entienda el mundo, Ujú. porque si dices que el socialismo es un fracaso, no entiendes el mundo, no entiendes el legado de la Unión Soviética, ni de China, ni de Cuba, ni de la República Democrática Popular de Corea, ni de Laos, ni Vietnam, Yugoslavia. Yugoslavia. Eh, si dices de que los Estados Unidos se reduce a lo malo y no a las luchas que han inspirado al mundo entero, a Ho Chi Minh en la Declaración de Independencia de Vietnam, él cita la Declaración de Independencia estadounidense. Fidel Castro, la historia me verá, cita la Declaración de Independencia estadounidense, cita el pensamiento de Jefferson. Eh, si entiendes, entonces no entiendes el país si estás Ujú. pensando de esa manera. Y si piensas de que los trabajadores que votaron por Trump son una canasta de deplorables que están llevando a cabo una amenaza fascista, tampoco lo entiendes. Pero no es solo no entender. En el marxismo entendemos de que parte de entender el mundo de forma concreta, correcta,
no es solo para disfrutar el hecho de que lo entendemos, sino es para Un cambiarlo. divertimento de Sí, la sí, sí. lógica, ¿no? Nos divertimos teniendo la razón. Está buenísimo. Pero no es solo eso, es porque solamente en base a entenderlo de forma correcta, concreta, podemos saber cómo cambiarlo. Entonces, lo que vemos en los defectos de la izquierda estadounidense es este bloque que le previene entender el mundo, no lo entiende, y por extensión no lo puede cambiar. Ha fracasado y surgen condiciones objetivamente revolucionarias, rupturas dentro de la clase dominante, descontento popular estadísticamente a niveles nunca vistos en la historia de los Estados Unidos, el, empobrecimiento del pueblo, endeudamiento del pueblo a niveles que nunca se ha visto. Entonces las condiciones objetivas, como se describen en la tradición marxista-leninista, están presentes, pero no pasa nada. Entonces hay que ver el factor subjetivo. Y el factor subjetivo es la crisis esa de las organizaciones, de sus composiciones. Y eso es lo que nos lleva a fundar el instituto. A través de los años, a través de las conversaciones, se concretizan las ideas y culminan en el texto del fetiche a la pureza. Excelente. Y la crisis del marxismo occidental, en donde sistematizo el concepto del fetiche de la pureza como la cosmovisión antidialéctica, la cual lleva a tomar forma en estos diferentes tipos de errores, en el nihilismo nacional, en el rechazo de la parte de la clase trabajadora que vota Trump, en el rechazo del socialismo real. Y lo que tienen en común es de que en cada caso miden al mundo, pasan juzgamiento, ¿sí se dice? Juzgan al mundo en base de que si el mundo llega a realizar la idea pura de lo que tienen en su cabeza. Entonces el socialismo real, desarrollándose bajo guerras híbridas, bajo un capitalismo global con 1000 contradicciones, bajo países atrasados como Rusia, o el comunismo de Pama. La idea pura es de cómo se analiza la realidad, y si la realidad no llega a esa idea pura, se rechaza la realidad. Entonces sale la frase, no es socialismo verdadero. Lo mismo pasa con el proletariado. Si el proletariado no tiene el nivel de ilustración social en cuestiones culturales que tiene la izquierda, de clase media, recientemente puro, y es rechazado. Y si el pasado nacional de una nación, que es una totalidad movimiento, se entiende en base de los mares y se reduce la totalidad al polo de los mares, entonces tienes un fetiche a la pureza. Se rechaza en su totalidad el pasado nacional porque no es suficientemente puro, porque es muy impuro. Lo que tenemos en cada caso es la ausencia de la cosmovisión de materialismo dialéctico. Totalmente, esa es la clave. Ahí está entonces. Lo que todos estos señores faltan, lo que le falta a todos estos señores es la dialéctica. Es buena y sabrosa dialéctica, ¿no? O sea, esa es la clave, la gran diferencia, ¿no? Sí. Y eso es el fetiche a la pureza. El fetiche a la pureza es una forma de formular positivamente esa ausencia. Exacto, exacto. No, pues a mí me parece muy interesante, sobre todo, por ejemplo, el libro que tuve oportunidad de leer y me encantó, pues tiene que ver con esto, ¿no? Yo claves cuando se dice dialéctica, que también es como una palabra totalmente desdibujada, no se sabe exactamente dónde está. Esto, pues por supuesto no es casualidad, pero lleva tanto tiempo oculto que no aparece, ¿no? Incluso en esos momentos donde estaba surgiendo ese momento tan claro, tan evidente, por así decirlo, pues vemos, por ejemplo, Marx cómo reacciona sistemáticamente cuando se da cuenta que alguien no se está dando cuenta del movimiento, ¿no? Y a eso voy con el planteamiento de que se va al nivel siempre
interesante de irnos así como la historia, sobre todo en esta figura de las formas filosóficas, ¿no? Que tienen que ver con identidades y procesos, ¿no? O sea, que si tú, o sea, tú puedes hablar, a lo mejor enunciar de un proceso, pero puede ser que no te estés dando cuenta que estás hablando desde un lenguaje y una visión identitaria. Sí. Y entonces el proceso ya no es proceso. O sea, es como que se esfuma, pues, ¿no? Sí, sí. No lo puedes aprender, ¿no? Y entonces la dialéctica, pues, es así como esa piedra roseta, ¿no? De cómo hacer esa traducción para que te saltes al otro lado donde ves más bien el fluido, ¿no? De todos los procesos, como las identidades, pues es una forma, pero nada más yo diría, ¿no? Que para fines expositivos de algunos movimientos, ¿no? Y no es algo que se le impone al mundo. Hay cartas que Marx le manda, y la cito en este texto, o sea, esa es la crítica, Sí. y esta es la afirmación de lo que es la cosmovisión. Hay cartas que Marx le manda a Engels sobre el texto de La Salle, que había escrito un texto de Heráclito, y le dice que La Salle va a descubrir la diferencia de aplicar o forzar la dialéctica al mundo y de sacar de forma dialéctica el carácter dialéctico del mundo. Reflexionando de forma concreta sobre lo concreto. Y esa distinción es importante, porque en Hegel, aunque no es la fundación de desarrollo de la lógica dialéctica, en varios lugares lo que hace es empujarla al mundo, en vez de sacar del mundo su propia dialéctica. En inglés hay un término que se usa en las traducciones de los textos de Engels, que es foist. Hegel, foist. Él como que le echa la dialéctica al mundo en vez de dejar de que el mundo enseñe su carácter dialéctico. Exacto. Y reflexionar sobre él. Entonces, es algo que se complica por los filósofos, pero que en realidad no es tan complicado. El hecho de que lo que tú acabas de describir, cuando hablamos de una entidad, lo que estamos haciendo es separándola del contexto, del proceso, de la serie de contradicciones que la ha producido como la entidad que existe delante de mí. Y eso es lo que es el pensamiento abstracto. Si uno mira la etimología de lo que es lo abstracto, abstractus significa sacar una cosa de su contexto. Y lo concreto es aquello que tiene varias determinaciones, aquello que es complejo, que tiene una pluralidad. Que está en su agua, ¿no? Que está en su movimiento. Yo cada vez que enseño esto, me gusta mucho usar un texto de Hegel que se llama ¿Quién piensa abstracto? En el que él usa un ejemplo de un robo y dice, la persona que piensa abstracta es aquel que quiere condenar a la persona que robó como ladrón y encarcelarlo y ya. La persona que piensa concreta piensa cuáles fueron las condiciones que hicieron posible el robo. No vamos a sacar el hecho del robo de su contexto. Vamos a entenderlo en el contexto, en el desarrollo que llevó al robo. Entonces, cuando uno usa la palabra abstracto, hoy todos los estudiantes, cuando digo la palabra abstracto, empiezan a pensar como que en las lunas. Exacto. La imagen que presenta Platón de forma crítica en la República del filósofo como el que mira las estrellas, que la imagen tiene un mensaje interesante porque para poder navegar tienes que mirar las estrellas. Exacto. Pero el filósofo como el que mira las estrellas se ha mantenido, y cuando digo lo concreto, le pregunto qué es lo concreto, la gente empieza a tratar de tocar cosas. Y no es así. Y así no es como se usa el concepto ni en Hegel ni en Marx. En Hegel, en sus discursos sobre la historia de la filosofía y en la última sesión de la introducción de los Grundrisse, hay dos frases idénticas en Marx y en Hegel, que es: lo concreto es la unidad de varias determinaciones. Es correcto. ¿Qué sería lo más concreto? La totalidad, el todo. Entonces, central para poder rechazar el fetiche de la pureza es negar lo que se niega
a ver en el mundo, que es el hecho de que todo está en constante flujo, Heráclito. Ese flujo es impulsado por las contradicciones internas y externas que existen en las entidades en proceso y en los procesos, y el hecho de que todo proceso de cambio al mismo tiempo requiere un proceso de mantener algo, de que no se puede entender el cambio si es un cambio muy abstracto. El cambio se entiende como cambio porque siempre algo se mantiene. Y ahí tenemos la categoría en Hegel de Aufhebung, que se viene a entender en el marxismo como la negación de la negación. El hecho de que algo siempre se mantiene en ese proceso de negación. Exacto. Y eso es un entendimiento que ya estaba en Aristóteles. No estaba necesariamente en Heráclito, pero estaba en Aristóteles, y en la respuesta que le da Aristóteles a la competencia de Heráclitos, que es Parménides y los eleáticos, incluyendo a Zeno de Elia, y la habilidad de pensar las cosas en su contexto, que es el entender el carácter universal de las interconexiones en las que existen las entidades y los procesos. Y esa es la base del materialismo dialéctico. Y hay muchos ejemplos que se pueden usar para demostrar de forma de sentido común cómo es más racional entender al mundo en base de los procesos, en base de la pluralidad interna que tienen las cosas, que es la unidad de contrarios, la unidad y lucha de contrarios que existe dentro de todos los procesos, y de las conexiones que tienen las cosas dentro de las totalidades en las que existen. Un ejemplo que yo uso es el término que me viene es una batalla, pero no una batalla, una pelea de boxeo. ¿Quién confiaría en un juez que ve el último round y quiere pasar juzgamiento sobre la pelea solamente viendo el último round? Exacto, Se entiende que no se puede hacer. Se tiene que ver la pelea desde el ángulo del todo, desde el desarrollo y la interconexión de todos los rounds. Exactamente, todas las fases. Ahí Marx, por ejemplo, ya es que siempre fue un problema eso, ¿no? Porque cuando salió El Capital, pues está escrito de tal manera que supone toda esta dinámica, ¿no? Y hay una explicación que él recupera de una revista, ¿no? Que de un editor que está diciendo, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Marx en última instancia? Es este método comparativo en el cual, pues, una fase, yo voy a comparar una fase con otra fase y voy a ver cuáles son los procesos de cambio, pues, ¿no? O sea, cómo lo encuentro en un momento y en otro, ¿no? Y es esta figura en última instancia que también usa Marx en algún momento, no me acuerdo exactamente si es en la Sagrada Familia o sobre la cuestión judía, pero que habla de una serpiente, ¿no? Cómo va cambiando de piel. O sea, sigue siendo la misma serpiente, permanece, pero toma nueva forma. Pero viene una nueva forma y además es parte de la evolución, ¿no? Porque la nueva piel te va a llevar a otro momento, pues, ¿no? De la misma serpiente. Que ya ahí está Aristóteles. Exacto. Lo que ha pasado con la serpiente es un cambio accidental. Son las propiedades accidentales las que se han cambiado. Que también se puede decir en términos de otros pares categóricos de la forma y el contenido. Exacto. Se ha cambiado la forma, pero no el contenido. Exactamente. Y ya solamente con ese ejercicio, yo creo que, bueno, o sea, yo diría estas dos cosas. Uno, pues sí, o sea, el fetiche de la pureza nos ayuda un montón porque realmente llevamos mucho tiempo sin discutir la cosa concreta, ¿no? O sea, hay un entendimiento inducido totalmente, que creo que ese es como el secreto del sistema ideológico, ¿no? Que te inhibe a detectar el movimiento, pues, ¿no? O sea, lo ves todo totalmente estático y el capitalismo sería algo eterno y sería confundido con la esencia de la especie humana y entonces esta noción de fases no se cree, ¿no? Y creo que actualmente también es como lo que ha generado toda esta forma que también aquí en tu libro se rescata, ¿no? Que es el caso de China. Sí. Que pues obviamente que ahí hay cambios materiales muy interesantes con una aceleración especial y que en las izquierdas, como tú lo señalas, diríamos pues el marxismo occidental, pues reduce lo nuevo a lo viejo,
como una, pues sí, una tragedia, pues, ¿no? O sea, de que ya, como no puedes ver el movimiento, pues por lo tanto, pues entonces tampoco puedes ver Claro. lo nuevo, ¿no? Y lo tratas de reducir a lo último conocido. Y ahí estamos, ¿no? China, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué papel está jugando actualmente? Sí, sí. China, yo tomo el tópico de China en su propio capítulo porque lo veo como la amenaza principal para el sistema imperialista. Eh, pero antes de mencionar a China, me gustaría decir algo que no he mencionado. Es interesante porque ayer hace un compañero la pregunta en el evento que estábamos, porque había solamente oído el discurso, la parte del fetiche de la pureza de la izquierda que toco, y habla de que para poder hablar del fetiche de la pureza de la izquierda, se tiene que ir a la fundación y hablar del fetiche general del capitalismo. Claro. Y en el libro yo empiezo con fetiche no solo del capitalismo, empiezo desde los debates sobre la cuestión de cambio con los heliáticos y Heráclito. Lo trazco a través de Platón, de Aristóteles, después de la cristiandad temprana, que es platónica, la cristiandad después de que se descubre Aristóteles del mundo árabe, que sería aristotélica, con Santo Tomás de Aquino, y después de nuevo con el protestantismo tenemos el retorno de Platón, y después eso sitúa la ideología burguesa y todos los otros fetiches que toman una nueva forma en el modo de vida capitalista, pero que mantiene en términos la esencia, el contenido de la cosmovisión del fetiche a la pureza. Y digo esto por lo siguiente que también se tiene que mencionar. El hecho de que la promoción de este tipo de pensamiento dentro de la izquierda no es espontánea. No es completamente espontánea. Es algo que ha sido promovido por una economía política de conocimiento y una lucha de clases en el nivel intelectual global que está conectado al desarrollo de lo que mi colega Gabriel Rocker llama eh, la, la industria de teoría global, eh, la cual se ha dedicado a crear recuperadores radicales. El tipo de intelectual que se presenta muy radical, el más marxista, pero que en sustancia, en su esencia, siempre funciona de una manera u otra para desviar el análisis de la economía política capitalista hacia un análisis culturalista. Culturalista. No significa que no se debe analizar la cultura. La subjetividad te llevaría ahí, ¿no? Claro, pero basándola en un entendimiento concreto de la economía política capitalista. ¿Qué sería el otro principio de la dialéctica? Lo simultáneo, la posibilidad de hacer análisis simultáneos, ¿no? Sí. Y un análisis de no una causalidad lineal, sino de la reciprocidad de los procesos. Exacto. Entonces se desarrollan diferentes fuentes de marxismos. La escuela Frankfurt, que lo siento, yo sé que a mucha gente le gusta. Sí, pero con la pena, pero es verdad. No se le puede tener miedo a la verdad. Exacto. Si los teóricos favoritos tuyos, que se dicen marxistas, han sido impulsados por el dinero de la CIA, por el dinero de la Fundación Ford, lo siento decir, no son los mejores marxistas. Si agentes de la CIA, como Thomas Brayden, los describe como la izquierda compatible, lo siento decir, no son la verdadera izquierda, no son los verdaderos, no son el tipo de marxistas que le da miedo a la clase dominante. Exacto. Y lo que vemos es, en los Estados Unidos, aunque sea, de que el marxismo verdadero que se estaba desarrollando en los Estados Unidos a través de principalmente del Partido Comunista se ha desmoronado, mientras que esto se ha promovido desde el año 46, 47 y que se ha institucionalizado en todas las instituciones de la burguesía y de que en base de esa centralidad que tienen las instituciones de producción ideológica, ha podido hacer el trickle down de Reagan a las organizaciones activistas, a los partidos. Y eso es lo que... Ahí sí funcionó el trickle down. Ahí, sí ahí es donde funciona el trickle down. Exacto. El trickle down de la ideología burguesa a las organizaciones marxistas, dilutando la esencia del marxismo.
Entonces, la cuestión de China, yo la enfatizo y le doy su propio capítulo por varias razones. No hay mucha literatura sobre China que no sea del ángulo ese del marxismo occidental, que dice de que o la revolución fue traicionada durante la revolución cultural o fue traicionada con Deng durante Reform and Opening Up. ¿Cómo es que se dice en español? La reforma y apertura. Sí, la apertura. Apertura y reforma. O fue desde el principio fue con... Fue un... Sí. Entonces quise hacer un análisis histórico de la literatura positiva que hay de varios diferentes marxistas como Carlos Martínez, Roland Bohr, Chen En-fu, Liu Bao, Bao Lin, varios autores chinos que han sido traducidos en los últimos años, que es gracias a los esfuerzos de Xi Jinping, porque desde 2014 han habido muchos esfuerzos a desarrollar instituciones de pensamiento marxista en China, incluso varias en inglés, que creo que han sido, en combinación con los desarrollos del marxismo latinoamericano, uno de los proyectos más creativos del marxismo. Y decir que son creativos es decir, están en línea con lo que es el marxismo. No estaría en línea un marxismo que no es creativo. Totalmente. Exacto. El marxismo es una cosmovisión abierta. Por eso el capital nunca se puede terminar, porque el objeto de estudio se mantiene en desarrollo y se mantiene, obviamente, entonces el análisis concreto de ese objeto se tiene que completamente siempre desarrollar con el objeto que sigue. Exacto. En desarrollo. Está esta figura, ¿no? De que Marx ahorita diría, bueno, vamos a rehacer este estudio porque han cambiado una vez más las condiciones, ¿no? Estuvo trabajando en una tercera versión del primer volumen en alemán, antes de morirse. No es de que estaba trabajando en el segundo o tercer volumen, no, en la primera. En la primera, exactamente. Publicó 2 versiones en alemán, varias versiones en francés, inglés, y decidió hacer una tercera versión en alemán. Exactamente. Pero en términos de lo de China, ahí vemos el fetiche de la pureza en varias diferentes formas. Hay una interpretación que dice, en las palabras de von Mises, obviamente no nada menos y nada más. Sí, que o tienes una economía planificada o tienes el capitalismo. Es muy interesante, una dicotomía que resulta ser que muchos marxistas terminan aceptando porque dicen, bueno, China tiene mercado, entonces no puede ser socialista, porque el socialismo es completamente planificación. Ahí lo que están haciendo es aceptando la dicotomía no dialéctica de von Mises. Y lo que se sabe para aquellos que han estudiado el Capital, los 3 volúmenes y la teoría de la plusvalía, que sería el 4, es de que ya desde el tercer volumen del Capital, Marx habla de diferentes mercados, entendiendo de que el mercado como una institución que existe en el momento de circulación toma forma en acorde con la forma de producción en la que existe. Entonces el mercado feudal es una realidad, pero que existe y toma forma en acorde con el hecho de que está en la forma de vida feudal. Claro. Lo mismo con los mercados esclavistas de Grecia o Roma, de los cuales Marx habla en el tercer volumen del Capital. Y obviamente el mercado, bajo las condiciones del capitalismo, funciona de una manera específica. Y es que aquí es donde vuelve a salir esta importancia metodológica de lo concreto, ¿no? Sí. Porque puede haber apariciones de formas, pero hay que preguntarse si estas están en forma dominante, en modo dominante, o están funcionando con otras estructuras de energías. Y esa es una pregunta siempre, pues digamos que dialéctica fundamental, ¿no? Sí. A ver, ¿esto está como dominante o no?
¿no? O sea, eso para empezar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente también con el asunto del capitalismo, de que hay una imagen del capitalismo industrial muy fuerte, ¿no? Derivada del siglo XIX, y todos los antecedentes históricos que le dan así como que la sensación de que es eterno, el capital comercial, ¿no? Que también nos da la experiencia inmediata, ¿no? De todos los días, y que ahora el capital financiero pues está ahí presente, no tenemos la experiencia tan inmediata como con las otras, pero que empiezas a ver que va a haber una refuncionalización permanente de esos elementos dependiendo la relación que se establezca de qué domina a qué, ¿no? Y lo cambia todo, ¿no? Sí, y cuando la izquierda acepta ese análisis de que el mercado es capitalista, que te he oído citar a Polanyi varias veces, y a Polanyi sabía que no era así, que hasta en las sociedades comunales había mercado, no interno dentro de la comunidad a veces, pero siempre entre diferentes comunidades. Se creaba una relación de mercado. Pero cuando la izquierda lo acepta, lo que hace es participar dentro de un entendimiento de las categorías de lo universal y lo particular basada en el pensamiento no dialéctico. Porque para el pensamiento dialéctico lo que es universal no es universal por el hecho de que existe de la manera idéntica igual en todo contexto. Es universal precisamente porque en diferentes contextos puede tomar diferentes formas. Y lo que se ha desarrollado especialmente en China, basado en los estudios del tercer volumen del Capital, es un entendimiento del mercado como una institución universal que toma diferentes formas en acorde a los modos de producción en los que existe. Exactamente. Ahí es, por ejemplo, algo que creo que es importante señalar, que es este asunto de la evolución de estos dos elementos, ¿no? Helicoidales entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Fuerzas productivas no entendidas nada más como la productividad o la capacidad tecnológica, sino la creación de nuevas funciones sociales, pues, ¿no? Estos abstractos reales que te permiten otras potencialidades de las mismas formas, ¿no? Donde el mercado mundial, pues, tiene que ver, ¿no? Y además este asunto de las misiones históricas, ¿no? O sea, de la construcción donde llegas a cierto nivel en el cual de ahí hay un cambio cualitativo. Y ese cambio cualitativo te lleva a un nuevo nivel concreto donde hay una resignificación total, ¿no? Entonces, creo que así como lo estás señalando, ¿no? El fetiche de la pureza, a mí me encanta porque nos permite sintetizar todos los errores, muchos errores que hemos visto a la hora, particularmente de percibir lo nuevo o de percibir el momento de mayor contradicción, ¿no? Como por ejemplo, la normalización que existe con el genocidio en Palestina, podría funcionar también como esa parte del fetichismo de la pureza. Sí, cuando en octubre 10 yo publiqué un artículo sobre la cuestión de Palestina que no llegué a traducir. Quería traducirlo para mandárselo a Intervención y Coyuntura, pero nunca llegué. Saludos a nuestros amigos de Intervención y Coyuntura. Pero una de las cosas que me enojó bastante es ver a supuestos campeones de la lucha palestina. Uno que está corriendo como presidente de los Estados Unidos, Cornel West, de forma muy inmediata, condenar a Hamas. Claro. Y esa es la primera pregunta que hacen todos los títeres, todos los loros del imperialismo en los medios de comunicación. ¿Condenas a Hamas? ¿Condenas a Hamas? No, no condeno a Hamas. ¿Cómo voy a condenar a una fuerza libertadora de un pueblo que ha sido limpiado étnicamente por 76 años, restringido a un campo de concentración, mutilado, atacado, un pueblo que ha tratado de tomar formas democráticas, pacíficas de cambio y que nunca ha funcionado porque el colonialismo no se derrota de esa forma? La misma área por donde avanzó el Al-Aqsa, se había hecho una marcha hacia ahí en el 2019, creo. Y en la marcha pacífica hacia la frontera, los francotiradores israelíes, sionistas, nazis, dispararon y mataron niños, adultos, mujeres.
una marcha pacífica. Entonces, cuando todas las opciones están exhaustadas, no sé si se dice así. Todas las opciones han sido Sí, intentadas, ¿no? intentadas, la opción que queda es el ataque violento. Exacto, Y eso Fidel siempre estuvo claro. La vía violenta no es una que escogen los pueblos, es la única que le deja los colonizadores a los pueblos para poder liberarse. exactamente. Y como decía Pablo Freire, la violencia nunca ha sido algo que se empieza por los pueblos oprimidos. Ujú. Entonces ocurre octubre 7 y en 2 o 3 días hago un artículo reflexionando sobre estas figuras que siempre se han dicho ser campeones de la lucha palestina, pero cuando esa lucha se ve de una manera no como lo envisionaban en su cabeza, cuando la realidad rompe con la idea pura que tenían en sus mentes, Ahí está. ahí está la condena de Hamas. Exacto. Sí, porque eso es así como si tuvieras que tributar una vez más a la forma particular del fetiche de la pureza, que es el totalitarismo, ¿no? Exactamente. Y ese fue el análisis que yo di y la posición que tomé es de que la izquierda tiene que estar unwaveringly, no se puede mover de darle support a las fuerzas de liberación palestina. Y esto, mientras que se ha popularizado la causa palestina, se han visto distinciones, no solo a las fuerzas eh, libertarias palestinas, sino también al axis de resistencia, que incluye a los hutis, que incluye a Hezbollah y que incluye Irán, Ujú, que obviamente por razones de falta de pureza, la ujú, izquierda los rechaza. ujú. Y el fetiche de la pureza no es decir, vamos a poner todos los principios de lado y ya. No. Pero es un entendimiento, y estábamos hablando de esto anteriormente, de qué es la contradicción principal Ujú. y cuáles son las secundarias. Y si tenemos claro qué es lo principal, no podemos llegar a un punto de división en base de cosas secundarias. Exacto. Entonces, yo no voy a decirte que no hay contradicciones, obviamente, en Irán, como las hay en todas las sociedades, porque parte de la ontología básica de nuestro entendimiento del mundo es de que hay contradicciones, no solo en la naturaleza, sino en la sociedad y en el pensamiento. Pero la contradicción principal que hay que resolver es la del imperialismo estadounidense. Exacto. Y Irán está de forma objetiva en el lado progresista. Y los que estén con la causa palestina no pueden doblarse y decir estoy contra Irán. Estoy celebrando la muerte trágica del presidente Raisi y del ministro del Exterior y su grupito. No Ujú, se puede hacer, como han hecho muchos en la ujú. izquierda estadounidense. Entonces, precisamente es la habilidad y concepto del fetiche de la pureza de darnos un marco para poder entender todos estos errores que de otra manera hubiésemos estado entendiendo de una manera desconectada. Exacto. Si le podemos dar coherencia a los propios errores de la izquierda, tenemos una habilidad muy superior para entenderlos y superarlos. Claro, claro, sí, pues es que ese es el servicio de estas, de las categorías, ¿no? Que te permiten funcionar como estos nodos que develen o que permitan la resolución de esas contradicciones del pensamiento, Sí. que ahorita están actuando muy concretamente, ¿no? Porque te permiten esta separación, ¿no? O sea, simplemente que no puedas ver el movimiento, que no puedes ver lo nuevo, que no puedes ver la historia, pues entonces es una subjetividad totalmente acotada y funcional, ¿no? Funcional a toda esta planificación en el sentido de hacer plano todo lo que tiene diferentes matices, ¿no? Y en el tema de la planificación, porque estábamos hablando de China. China tiene mercados, pero los mercados son auxiliarios a la planificación socialista, Ujú, igual que tiene propiedad privada. exactamente. Y lo interesante es que a los capitalistas no le dicen capitalistas, le dicen la nueva clase, porque tienes un capital que no funciona desde un ámbito supremacista, de que el Ujú, interés principal, el interés supremo es el interés del capital. ujú, Es un capital que se está usando
que se está explotando para la construcción socialista. Y hasta en muchos de los capitalistas estos chinos, algunos con miles de millones de dólares, hay una conciencia socialista. Y el hecho de ser capitalista, en muchos, no voy a decir de que algunos de ellos no tienen la misma mentalidad de los capitalistas en el occidente, pero en gran parte de ellos que están hasta en el Partido Comunista, el hecho de ser capitalista lo que le da es una responsabilidad más grande a la hora de avanzar la sociedad hacia el socialismo. En términos, como mismo los mercados han sido instituciones universales, la planificación también ha sido una institución universal que ha tomado diferentes formas. La pregunta es, ¿quién planea y para qué fin? Exacto. En el capitalismo monopolista de Estado tenemos una sociedad extremadamente planificada. Walmart es como el libro, hay un libro que se llama La República del Pueblo de Walmart, The People's Republic of Walmart. Es una economía centralizada y planificada, pero nadie le va a decir que Walmart es socialista, Exactamente. porque es una institución que es universal y toma una forma específica bajo el capitalismo. Bajo el socialismo, la forma institucional de la planificación toma una forma socialista. Exactamente. Y ahorita lo interesante es que, pues, por ejemplo, con estas aclaraciones y este otro libro también que pues es importante porque hay que recuperar precisamente todas estas figuras, porque si no el análisis no se puede desplegar, pues, ¿no? O sea, hay una serie de multidimensionalidades que están siendo negadas en la epistemología dominante, ¿no? Y, por ejemplo, pues esto de las formas y en su aparición, en su contexto, Sí. pues es fundamental. Y lo de China, pues sí es muy interesante porque precisamente ahí están muchos elementos que nos pueden orientar para ver qué figuras están apenas nacientes en Sí. otros lugares, ¿no? No sé si tú estés de acuerdo, pero por ejemplo los BRICS, pues por supuesto surge primero como una aspiración diplomática, luego empieza a tener su fuerza real, ahorita que lo estamos viendo ya con plena claridad de expansión o de dualidad de mercados y con estos nuevos contenidos, pero también cómo puede ser utilizado por otras regiones que aunque no estén en los BRICS, ¿no? Como es el caso de México, pueda estar observando esta planificación multidimensional, ¿no? Y esta resignificación de procesos que están aquí. Aquí en México, eso, por ejemplo, el Tren Maya, el tren transísmico, la infraestructura en general, aquí es interpretada inmediatamente como si fuera capitalismo. El lunes siguiente, como decía el otro día, de que salieron de Bretton Woods, ¿no? Y que dicen, bueno, ¿no? Entonces esto es, ¿no? Y que no se entiende para nada, pues, ¿no? Hay incluso pues, un negacionismo, ¿no? Entonces eso ya es suficiente para decir que aquí no está existiendo ningún proceso de cambio, más que la reafirmación permanente del capitalismo. Esto sería una expresión del fetichismo de la pureza, ¿no? Sí, porque es un pensamiento abstracto de que ve algo y lo entiende en referencia a cómo lo ha visto antes y no en referencia al nuevo contexto en el que existe. So, que obviamente el capital en China. Hay empresarios con miles de millones de dólares, pero no es lo mismo porque está en un contexto diferente, en un proceso diferente, a la existencia de ese componente en el occidente capitalista. Claro, totalmente. Y el hecho, yo cuando hablo de lo que en la tradición marxista se llama modo de producción, yo lo describo como forma de vida, por dos razones. La primera es de que la dialéctica entre lo que se llama la base económica de la superestructura jurídica, política, ideológica, yo creo que debería ser parte de la categorización de las épocas. Y el término de forma de vida, que viene de Hegel, nos deja entender los modos de producciones de una manera que incluye no solo el modo de producción, pero sino los modos de producción ideológica, jurídica, política, etc. La segunda razón es por el hecho de que decimos modo de producción, como si en una totalidad, como si en una época, no habrían varios diferentes modos de producción. Claro, claro, claro. Claro, todos mediados, funcionando como de forma auxiliar
al principal. El capitalismo se describe como fase capitalista porque es el modo de producción capitalista, que es el principal. Pero existe la propiedad cooperativa, la propiedad de pequeño capital, que Marx llamaba self-earned private property, la propiedad privada que uno se gana a sí mismo, que no tiene nada que ver con el otro tipo. Eh, Existen tipos de propiedades estatales que son más o menos tipos socialistas, pero son todas mediadas, cogen su significado, cogen su propósito en base de que el hecho de que el modo de producción capitalista es el fundamental. Y lo que vemos en China es que el modo de producción socialista es el fundamental y todos los otros, los cooperativos, los pequeños burgueses, el modo de producción capitalista, sirven al modo de producción principal, que Exacto. es la propiedad pública, estatal, Es etc. una subsunción también, ¿no? O Sí, sea, sí. ujú. Y a mí me parece muy interesante pensar desde ese entendimiento dialéctico de las formas de vida, qué es lo que está surgiendo con los BRICS. Porque en el octubre pasado, que fue cuando nos conocimos en una conferencia en la UNAM, describiste este proceso como estamos entrando en un mundo poshegemónico, Ujú, que es definirlo de una manera negativa, de lo que no es. ujú. Un mundo que no va a ser hegemónico, que es correcto. Esto lo acepto completamente. Esta vez te veo hablar del modo de producción comunitario Sí, y de los productores libres asociados, que es un lenguaje que si sigues la lógica que te llevó ahí, es difícil no aceptarlo. Hay que aceptarlo. Y yo lo acepto. Y primero hay que mencionar algo que, que te dije en la pregunta de ayer, del evento de ayer, que es el hecho de que si tenemos delante de nosotros un nuevo modo de vida que se está desarrollando, tenemos que tener la conciencia de que no vamos a poder pasar conocimiento concreto de una totalidad que no se ha concretizado. ujú, Yo no puedo pasar juicio concreto de un niño de 7 años, porque no se ha podido desarrollar como ser humano. Cuando claro. tenga 40, 45 años, ahí puedo pasar juicio sobre su carácter, pero cuando tenga 7 años no lo puedo hacer. Yo no puedo pasar juicios concretos sobre este nuevo mundo multipolar porque está en un periodo muy embrionario. Eh, pero hay cositas que se pueden ver y que se Claro. pueden tratar de ver cuáles son las posibilidades de concretizarse de esa manera. Ujú, Y yo creo que algo que es claro y que tú enfatizas en el trabajo que estuvimos discutiendo es el hecho de que ha habido un cambio de lógica social, de, de qué es lo que toma supremacía en términos de la forma de vida, el capital y su acumulación, hacer el desarrollo de las fuerzas productivas por el bien común ujú, o el bien social, ujú. que es algo de que vemos en todos los países de BRICS. Todos los países de BRICS se quieren desarrollar y no es desarrollo ficticio, financializado, especulativo del occidente, Exacto. es un desarrollo verdadero. Y si tienes esa condición, no creo que podemos estar hablando del capitalismo. Hay capitales, hay capitalistas, no necesariamente hay dictaduras de proletariado en India, pero el capitalismo como sistema que eleva a una posición suprema el capital y su acumulación no está, no Justo. está. Eh, y cuando tienes esta relación de win-win entre los países, de mutuo respeto y mutuas ganancias, que destruye la, uni, la La uni- unilateralidad. la unilateralidad de los intercambios que lleva a cabo los Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI. Estamos hablando de una lógica internacional civilizacional Ujú, nueva, que no creo que podemos hablar de forma muy concreta sobre ella todavía, pero que ujú. el pensamiento tuyo me ha ayudado mucho para entender eh, cómo describir de forma positiva qué es lo que está surgiendo. Ujú, Porque hasta ese punto yo lo había descrito en el fetiche de la pureza como
la entrada en una etapa post-colombina, post el dominio europeo del mundo desde el 1492 hasta ahora. Exacto, el gran arco histórico de la modernidad, Sí, ¿no? sí. Y me gusta mucho el concepto ese de modo de producción comunitario. Eh, y también otra cosa que dijiste, que es de que estas sociedades de clase, específicamente el capitalismo en términos de la historia global, es una interrupción, es una interrupción. El resto de la historia de la humanidad se ha regido por lógicas muy diferentes a las de dominación y acumulación, que han sido central no solo para el capitalismo, sino para los otros modos de vida en Europa. Pero Sí, no, estaba pensando en esta, pues es que también es el salto dialéctico, ¿no? De primero la negación, o sea, de ver a ver qué no es, o sea, cuáles son sus linderos, y cómo cuando los reconectas, porque siempre vienen como pares dialécticos, pues cuál es el opuesto, ¿no? Y cómo se presenta, en qué nivel se presenta ese opuesto. Y yo lo detecto en Marx, o sea, yo lo empecé a construir de esa manera porque en Marx está como, hay una carta, si no me equivoco, a Annenkopf, donde está diciendo, bueno, pues a ver, si tengo yo que concluir cuál ha sido el objetivo del capital, ¿no? De la obra. Y que no lo digo explícitamente porque toda la obra es un camino hacia ese enunciamiento, es el retorno, la restitución de la propiedad privada personal y la propiedad social, combinadas, pero ya en su nueva fase, o sea, con lo que se construyó de todo este proceso. Ahí, por ejemplo, yo todavía le sigo llamando modo de producción porque lo estoy queriendo distinguir para poder ver estos motores entre la distinción de relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, y poniéndolo eso en global como la formación económico-social, que es el otro concepto donde ya interviene la particularización, ¿no? El contexto histórico de cómo se ve un modo productivo en una realidad en específico. Y cómo pues está cambiando todos esos elementos, ¿no? O sea, cambian las relaciones sociales de producción, y cambia la producción de subjetividad, ¿no? Porque sí, pues el secreto del cambio no es de que se te implante una nueva idea, sino que que más bien ejerces una nueva práctica, ¿no? sí. Y esa nueva práctica pues es todo escenario. Y yo agregaría, por ejemplo, hace rato que decías, bueno, hay un montón de raíces, ¿no? En Estados Unidos hay raíces de este pensamiento ya de los propios Marx que surgieron en muchos territorios. Ahí está el libro de Coa, nuestro Marx, sí. Exactamente, Nuestros ¿no? Marx. Y viene, por ejemplo, la obra de Enrique Dussel, acá en México, Juan José Bautista o Franz Hinkelamer y muchos otros que desde América Latina como que nos hemos dado cuenta de que está muy cercana la visión comunitaria, ¿no? Sí, Porque sí. hay prácticas también todavía muy vivas en ese sentido. Por ejemplo, en este mismo evento que estuvimos, que por cierto, ¿no? Les comentamos ahí que estuvimos en un Un evento evento muy mítico. interesante, mítico, Sí. porque precisamente trataba de hacer esta reorganización del diálogo, de un poquito conscientemente, pero dejando fluir la combinación de distintas energías, ¿no? O sea, compañeras de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de Cuba, México, y que pues no es lo mismo el debate en el sentido de ver quién gana, ¿no? Que Sí, eso es sí. algo muy común en la academia, quién es el más chicho, y la otra es genuinamente pues hacer este intercambio, este diálogo y esta escucha sobre todo, ¿no? Sí. Y la escucha es una acción comunitaria, Ujú. ¿no? O sea, está aquí más cercano de lo que creemos, ¿no? Ahí es el origen del concepto de la dialéctica. El origen del concepto de la dialéctica no es solo una lógica, sino es una forma de elevarse al conocimiento, porque se describe en la filosofía griega, sea Platón o Aristóteles, como el diálogo, que ayuda en el proceso de negaciones y desarrollos de ideas a llevar de lo que eran opiniones individuales a un conocimiento. Exacto. Y esa es la relación que vimos, ¿no? Una relación dialéctica en el sentido de ese originar, eh, porque creo que nos hizo a todos pensar y refinir las ideas de nosotros.
Y no, fue un diálogo estupendo. Fui un poco escéptico cuando Milay me dijo la idea. Fui, ¿cómo va a funcionar eso? Pero creo que todos terminamos queriendo más Sí, diálogos todavía. es correcto. Sí, y yo creo que ahí, por ejemplo, a mí sí me gustaría plantear como el enunciamiento de de esos trazos primigenios, como dices, es claro, o sea, no tenemos todavía todos los Claro. elementos para poder ya describir, ¿no? Todo eso, pero yo creo que sí hay una capacidad de la dialéctica que también tiene por toda la energía que guarda, Ujú. una capacidad de anticipación. Así Sí, como, por así es. ejemplo, todo el mundo hemos sentido cierta intuición de que no voy para allá, o sea, es otro tipo de conocimiento que se aleja de la razón instrumental de la Ujú. modernidad, por ejemplo, y que responde más a otras formas de la razón, como dice Marx, ¿no? Siempre ha existido la razón, pero no siempre en su forma razonable, Sí, pero ahí lo que sí. implica es de que hay un montón de formas de la razón y la intuición Ujú. es un momento de la razón, pero también se puede jugar a decir de que la razón puede ser un momento de la intuición. Sí, ¿No? sí. Entonces empezamos a jugar de esa manera y yo creo, porque yo lo conecto con este otro principio de que no podríamos plantear el problema si no están los elementos concretos para resolverlo, para Ujú. andarlo. Ponle que no está completo. Este es el prefacio Exacto, pero está el prefacio y yo creo que incluso hasta desde un entendimiento ya transmoderno, saber que esa es pues ya es parte de una invitación histórica a tomar la conciencia de caminarlo, pues, ¿no? Ujú. O sea, cuando tienes que, sin duda, reflexionarlo y todo, pero que también sepas que se puede caminar, ¿no? Y que está el cemento fresco y que se puede empezar a plantear y que nos está tocando también ese momento Sí, sí. histórico, ¿no? Sí, precisamente por eso cuando hablé de China y el desarrollo teórico del marxismo en China, incluía Latinoamérica, porque con el trabajo de Álvaro García Linera, Néstor Claro. Coan, Dussel, Juan José Bautista Segales y otros, se ha enfatizado el viejo Marx, los estudios etnográficos, los Ujú, estudios antropológicos, los cuadernos Kowalewski, los otros total. cuadernos, cuadernos sobre los estudios de Henry Louis Morgan, que es la base del texto de Engels sobre la familia, la propiedad privada y el Estado. Eh, y es una ruptura de una visión eh, unilineal del materialismo histórico, de las 6 etapas. Sí, sí, de las 6 etapas eh, que pueden aplicarse a Europa, pero que no necesariamente se pueden aplicar al resto del mundo. Exacto. Y ahí es donde Marx desarrolla, Marx se convierte más marxista, porque aplica de una manera mucho más concreta su propio método en las otras partes del mundo que puede interpretar en Rusia con la Obshchina, la comuna rusa, en los estudios de Kowalewski sobre los mayas y las comunidades precolombinas. Y se da cuenta de que las categorías de Europa no se pueden estar proyectando. Exactamente. Eso es lo que le dijo a Kowalewski. No, muy bien los estudios, pero estás cogiendo las categorías mías de Europa y las estás llevando para acá cuando el Y, contexto es completamente diferente. exacto. Y lo que sí es hecho es de que el capitalismo se ha globalizado y, y de que ha creado condiciones de formas diferentes en diferentes lugares para una sociedad más avanzada, para un retorno a la comunidad en un nivel más alto, Exactamente. Ahí estamos. que es esta dialéctica metahistórica Ujú. de la comunidad, la negación de la comunidad en la forma de las sociedades de clases, de dominio, de ruptura de la humanidad, de la enajenación de la propia humanidad, a la negación de esa negación y el retorno a la comunidad, pero con las fuerzas productivas, Exacto. dándonos una abundancia que nos deja entrar al reino de la libertad, que es el comunismo. Exactamente. Pues Carlos, muchísimas gracias. Qué gusto haber aquí charlado contigo. Y pues ustedes ya lo saben, aquí todo esto y más, porque esto nada más sería una fracción de lo que pudiéramos discutir, pues está en esta obra y yo creo que este libro es muy, muy importante, que puede tener un gran servicio pues una vez teniendo en el horizonte toda esta posibilidad
¿no? De que se asoma el reino de la libertad, pues que sepamos que viene esta batalla, y en esta batalla, pues además es hasta divertido, ¿no? Tener esta posibilidad de ver, pues esta construcción nueva, ¿no? Y Sí. que nos toque caminarla. Así que muchas gracias, No, un Carlos. placer. Ha sido muy divertido esta conversación y estoy seguro que pudiéramos seguir horas aquí, pero Totalmente, pues pronto hacemos una distancia, ¿no? Que sí, sí, regreses sí, sí. y ahí seguimos en contacto, y en nuestras redes, por supuesto, vamos a estar ahí recordándoles de vez en cuando que este es un excelente texto para fortalecer y renovar el pensamiento crítico. Así que pues muchas gracias, Carlos, y nos vemos a la próxima, ¿vale? Gracias. Vale.